doing what I do, haciendo lo que yo siempre hago, early in the morning, temprano por la mañana, I do my prayers, hago mis oraciones. Uh, I take time for myself, tomo tiempo para mí, I bless my family, bendigo mi familia, and get ready to go to work y ya irme a trabajar, And go ahead and share the podcast, comparta el podcast. It's going to be good, va a estar bueno. Like always, we always try and find something that you can learn. Siempre están buscando algo que usted pueda aprender, so you can use it in your daily life para que usted lo pueda utilizarlo en su vida diaria. Today's podcast, I'll be talking about the benefit of taking risks. Voy a estar hablando hoy sobre los beneficios de tomar riesgos. And risk, actually, to me, I look at it as a motivation. Los riesgos yo lo miro como una motivación. And so that's what we're going to be talking today. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Everything that we do in life, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, everything's a risk, todo es un riesgo. But that's the only way you're going to achieve your goals. Es la única manera que nosotros vamos a alcanzar nuestras metas. Everything that we do, todo lo que nosotros hacemos es un riesgo. And let's say if you want to open your own business, sometimes it's risk. Vamos a ver si usted quiere abrir su propia empresa. Es un riesgo. Whatever you want to accomplish, lo que usted quiera completar, we got to take risks. Tenemos que tomar riesgos. So that's what we're going to be talking to. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. So the first one, la primera, taking risks, empowers you to establish new limits in your mind. Tomar riesgo lo empodera a establecer nuevos límites en su mente. And what I'm trying to say with this, lo que quiero decir con esto es, taking risks, empowers you. Tomar riesgo los empodera. Establish new limits, establece nuevos límites in your mind, en su mente. And one of the biggest things, una de las cosas grandes es, when we are facing something in life, cuando nosotros estamos atravesando algo en la vida, sometimes we don't have an answer, muchas veces no tenemos la contestación, but your mind will try find the answer. Su mente va a tratar de buscar la contestación, so it literally makes you work y literalmente nos hace a nosotros a trabajar. And it gives you different answers, le da diferentes contestaciones, So taking risks, empower you, tomar riesgo lo empodera. It helps you to achieve new goals, lo ayuda a alcanzar nuevas metas, And I know the risk that I took, in 2014, opening our business, it did help me out so much. Cuando abrí nuestra empresa en 2014, eso me ayudó a mí bastante. And I know you have taken a lot of risks. Y yo sé que usted ha tomado muchos riesgos. And those risks, has empowered you and empower your mind. Y eso lo ha ayudado a usted a empoderar su vida y su mente. So taking risks, it will establish something positive. Tomar riesgo lo empodera a establecer algo positivo. Your mind can expand. Su mente se puede expandir. That's the only way that we can grow. Es la única forma que nosotros vamos a crecer. Taking risks, tomando riesgo. The next one, la próxima, taking risks opens you to a new challenges and the new opportunities. Tomar riesgo lo abren a nuevos desafíos y oportunidades. And it's true, y es verdad, because taking risks, it could be a lot of challenges. Tomar riesgos son desafíos, and that's fine. Eso está bien, But if we don't challenge ourselves, how do we know we're gonna? How do we know we're gonna make it? Si no nos desafiamos nosotros, ¿cómo solo vamos a saber que vamos a crecer? And it's important for us, everything that we do in life is risk. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, todo es riesgo. But it will literally challenge you. It will challenge your mind. Lo va a retar a usted y va a retar su mente. It's going to challenge your heart. Va a retar su corazón. It's going to challenge your own soul. Va también a retar a tu propio alma. But, but it will help you. Literalmente lo ayuda. And it also will give you a new opportunity in life. Literalmente le va a darle nuevas oportunidades en la vida. And a lot of times we are afraid to challenge ourselves, y muchas veces tenemos solo miedo de retarnos nosotros mismos. And
And to me, every day, I have to challenge myself. Yo, para mí personalmente, tengo que retarme todos los días. I need to grow. I need to go to the next level. Tengo que retarme, tengo que ir al próximo nivel. That's the only way that I'm going to know if I'm going to make it. If I'm going to make it, la única manera que nosotros vamos a ver si lo vamos a lograrlo, and especially people in business, especialmente la gente que están en negocio, even in ministry, aún en ministerio, how do you know that you're going to go to the next level if you don't challenge yourself? ¿Cómo nosotros vamos a ver si vamos al próximo nivel si nosotros nos arretamos? And also, it will literally opens new opportunity in life. Y literalmente eso abre nuevas oportunidades en la vida. And opportunities are great, las oportunidades son buenas. Because opportunity opens doors, las oportunidades también abren puertas, And a lot of times, we afraid. Muchas veces tenemos miedo, but we gotta take risks. Tenemos que tomar riesgos. The third one, la tercera, taking risks helps you to clearly define what you really want. Tomar riesgos lo ayudan a definir claramente lo que realmente quiere. It will literally define what you want in life. Literalmente lo va a definir lo que usted quiere realmente en la vida. Taking risks, is a challenge. Tomar riesgos son retos, But to me, personal, have defined my life. A mí, definitivamente, me ha definido mi vida, have helped me to grow. Me ha ayudado a mí a crecer. And by growing, I can help other people. Por yo crecer, yo puedo también ayudar a otras personas. Sometimes we get a lot of emails, and a veces tengo mucho correo electrónico, and I have to answer them back. Tenemos que responderlo hacia atrás, and I give people advice. Le doy personas consejos, how do we make it in the industry that we're in? ¿Cómo nosotros hemos podido lograr en la industria que estamos, so it helps you, le ayuda, but that's the only way that we are going to grow. De la única manera que nosotros vamos a crecer, Just taking risks, and it will define what you want. Tomando riesgo va a definir lo que usted realmente quiere. And a lot of time, we don't know what we want in life. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos en la vida, and we still talking the same thing about, and we never launch ourselves. Y muchas veces estamos hablándolo y nunca nos lanzamos. So make sure, just take risks. Toma riesgo, that's the only way you're going to know. If you're going to make it, la única manera que nosotros vamos a ver si lo vamos a poder lograrlo. So, the fourth one, la cuarta, risk help you risk helps you to get clear on what you want out of life. Los riesgos lo ayudan a tener claro lo que quiere en la vida. It literally helps you. Literalmente lo ayuda. What do you want out of life? ¿Qué es lo que usted quiere de la vida? Life is beautiful. La vida es preciosa. And I always said it, y siempre lo estoy diciendo, we are here temporary. Estamos aquí literalmente temporariamente, And we want to make sure, that we accomplish our goals. Queremos estar seguros que nosotros podamos cumplir nuestras metas. Define our calling, definir nuestro llamado, And I know you have a calling. Yo sé que usted tiene un llamado, you know which one is. Usted sabe cuál es. To me, my calling, para mí, mi llamado es, to be in the automobile industry and become a motivator. Para mí, yo sé lo que yo quiero, estar en la industria de la automotriz y ser un motivador, So, and help other business to grow y ayudar a otras empresas a crecer, So I've used my own experience, to help other people. He utilizado mi propia experiencia para ayudar a otras personas, how we have done it. Cómo nosotros lo hemos podido lograrlo, and since we began our company in 2014, cuando nosotros comenzamos nuestra empresa en 2014, and now after a few years, después de varios años, we actually in 2020, ya estamos en el 2020, And so I can go back and give people advice. Y ahora yo puedo ir hacia atrás y darle consejo a la gente, un consejo, what I have done, lo que yo he hecho. And one of the biggest things I have done is very simple. Una de las cosas grandes que yo he hecho es take risk, take a lot of risk, tomar mucho riesgo. And it's part of life, esto es parte de la vida.
Fifth, la quinta, risk helps you to build confidence. Los riesgos ayudan a generar confianza. And a lot of times, we don't feel confident in ourselves. Muchas veces nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos. But, you gotta have confidence. Usted tiene que tener confianza. Who you are, quién es usted. And a lot of times, we have to pronounce our name and let us know, I am, this person. Y muchas veces nosotros tenemos que mencionar nuestro nombre y decir, soy esta persona. And a lot of times, I say to myself, muchas veces yo me lo digo yo mismo. Sometimes I say to myself, I am Robert Gonzalez. Yo soy Roberto González, So I want to make sure that I establish confidence in my life. Quiero estar seguro que yo tenga confianza en mi vida. If I don't have that confidence in my life, how do I want to accomplish those goals that God told me to accomplish? ¿Cómo yo voy a poder completar esa meta y la meta que Dios me ha dado a mí para yo completarla? So, you gotta have confidence in yourself. Usted tiene confianza en usted mismo. You gotta believe in yourself. Usted tiene que creer en usted mismo. And the only way sometimes we can do that, y la única manera que nosotros podemos hacer eso, just take risk, tomar riesgo. Listen, if it doesn't work out, that's fine. Si no trabaja, está bien. At least you can say, I tried. Usted puede decir, por lo menos, yo traté. Even anything that we do, cualquier cosa que nosotros hagamos, even when you get married, aun cuando usted se casa, a lot of times we are afraid. A veces nosotros tenemos miedo. I married my wife at a very young age. Yo me casé con mi esposa a una edad muy temprana. I was only 18 years old. Yo tenía más que 18 años. When you're at that age, you're still trying to figure out, who you are. Y cuando estamos en esa edad, estamos tratando todavía de buscar quiénes somos nosotros. To me it was a risk. I was very young. Para mí fue un riesgo. Estaba muy joven, 18 years old, a los 18 años. But I took that big step, tomé ese paso gigantesco. Now I can go back and I can say, wow, it was worth 100%. Yo puedo ir para atrás y decir, bueno, valió la pena 100%. I married my sweetheart. Me casé con mi amada esposa, And now, I'm actually a grandpa. Ahorita soy un abuelo. So I'm having a great time. Estoy tomando un tiempo bonito. And just, life is risky. La vida es riesgosa, Anything that you want to do. Todo lo que usted quiera hacer en la vida, But if you don't take risks, how are you going to know that you're going to make it? Si usted no toma riesgo, ¿cómo usted va a saber que usted lo va a poderlo lograrlo? And risk define your life. Los riesgos van a definir su vida. It's going to help you to figure out what you want in life. Va a tomar riesgo, lo va a ayudar a usted a averiguar qué usted quiere en la vida, sometimes we have to educate ourselves. Muchas veces tenemos que educar nosotros. Depend on the career, depende de la carrera. Whatever you want to study, lo que usted quiera estudiar, you got to pay the price. Usted tiene que pagar el precio. You want to build a great company. Usted quiere formar una empresa grande. It's a lot of risk because you're dealing with money and so many stuff. Hacer una empresa, se trata sobre dinero y tantas cosas, So everything that you do is a risk. Todo lo que uno haga son riesgos. But that's the only way we're going to find out if we're going to make it. La única manera que nosotros vamos a averiguarlo, si lo vamos a lograrlo. And the last one, y la última, don't be afraid. No tengas miedo. And a lot of time, we live our life with afraid, y muchas veces nosotros vivimos con esa cosa, con miedo, and afraid, can stop you. El miedo lo puede paralizarlo, and because sometimes we don't feel confident who we are. A veces nosotros no tenemos confianza quiénes somos nosotros, because sometimes we look back in our background. Muchas veces nosotros miramos donde nosotros venimos, And, I can say this, yo puedo decir eso, my parents gave me the best that they can. Mis padres me dieron a mí lo que pudieron darme, But at the end of the day, it was up to me to push myself. Al fin del día estaba entre mí para yo empujarme yo mismo, And,
and how to go back to school. Tuve que volver a la escuela, how to learn this trade. Tuve que aprender esta carrera. It was scary. Tenía miedo, because everything that you do in life, you got to compete. Todo lo que uno haga en la vida tiene que competir. Life is a competitive world. La vida es un mundo de competencia. Everybody's competing against one each other. Toda la gente está compitiendo con todo el mundo. And I'm gonna say this, lo voy a decir esto. Even in business, everybody trying to compete with each other. Todo el mundo, aún en las empresas, mucha gente está compitiendo con tanta gente, even in ministry, aún en el ministerio, But this is how I look at it. Y esta es la manera que yo lo miro, I focus what I want to accomplish. Yo estoy enfocado lo que yo quiero cumplir, and like an example, como un ejemplo, where we at, donde nosotros estamos, where we had a repair shop, nosotros tenemos nuestro taller de mecánica. There's a lot of shops around my area. Hay muchos talleres de talleres de mecánica alrededor de nuestra área, but I don't focus, what that other person's got. Yo no me enfoco en lo que la otra persona tiene. I focus what God called me to do. Yo me enfoco en lo que Dios me ha llamado a mí a hacer, My focus is to build a great company. Mi enfoque es formar una empresa grande, to build the best team, formar un buen equipo, feel confident who I am, tener confianza en quien yo soy, believe in myself, creer en yo mismo, build my faith, hacer crecer mi fe, and have a great family, tener una familia grande, a good health, una vida saludable, so I don't focus, what other shop they have, yo no me enfoco en lo que otros talleres tienen, I focus, what I want to accomplish. Yo me enfoco en lo que yo quiero completar. And there's a lot of risk in that. Hay mucho riesgo en eso. But I don't let afraid to stop. Yo no dejo que el miedo me paralice. And a lot of times, we let ourselves, we are the one that actually let ourselves to stop. Muchas veces somos nosotros los que nos ponemos un pare. And a lot of times it's not the family, it's not the neighbor. Muchas veces no la familia ni el vecino. And a lot of times it's just us. Y muchas veces somos nosotros mismos, But you cannot be afraid. Usted no puede tener miedo. Just take the risk, toma el riesgo, go forward, mira hacia el frente, try to educate yourself, make a plan, edúquese, haga un plan, look at the good and the bad, mire lo bueno y lo malo, meditate, medítalo, ask questions, haga preguntas, and if everything looks good, si todo se ve bien, according to the plan, según el plan, go and launch, láncese. And 2020, if we don't launch ourselves, si no lo lanzamos nosotros en el 2020, how are we going to figure that out? ¿Cómo nosotros vamos a averiguar eso? So, my advice, mi consejo es, don't be afraid, no tengan miedo, and go forward, vaya hacia el frente, go conquer your dreams, vaya y conquiste sus sueños, and go and conquer the day, vaya y conquiste el día. Be ready, estar seguro, feel good about yourself, siéntese bien usted mismo, believe who you are, creen en usted mismo, have faith, tenga fe, because at the end of the day, al fin del día, we have to have faith. Al fin del día tenemos que nosotros tener fe. Without faith, sometimes it is a bit impossible. Pues a veces sin la fe es un poquito imposible, You have to believe in something. Usted tiene que creer en algo. And to me, para mí, my faith has helped me so much. Y para mí, mi fe me ha ayudado a mí mucho. You are blessed. Son bendecidos con Conquer the Valle en Conquiste el Día. Bless you. Bendiciones.